estamos teniendo problemas con la clave y cierra el próximo lunes. Entonces va a estar abierto el aula virtual para esa tarea desde ayer, pero bueno, pongamos hoy hasta el lunes. Lo que pasa es que luego la plataforma tiene problemas, algo por ahí no está de repente o se satura o no sé qué pasa y de repente sí cuesta algo de trabajo de repente entrar, no siempre, pero sí podría ser. Entonces, vuélvalo a intentar, joven, y me dice si hay algún problema, pues vemos cómo resolverlo. A ver si ya lo deja ingresar. La clave, para los que todavía no han entrado, la clave es C2G3, o sea, cálculo 2, grupo 3, nada más las iniciales, C2 de cálculo 2, C2G de grupo 3. Perdón, y todo con mayúsculas. C mayúscula 2, G mayúscula 3. Cálculo 2, grupo 3. Inténtalo otra vez, joven, a ver si de pura casualidad ahora sí ya lo deja ingresar al Sí, aula virtual. profe. Muchas gracias. Nada más era mi duda para ver cuándo cerraba. Pero sí, gracias. Sí, sí, sale, joven, usted me dice. Y también, claro, los demás compañeros jóvenes, si tienen algún problema, y me avisa, ¿no? Ya la señorita me dice que ella ya puede ingresar. Alguien ya por ahí ayer ingresó y ya, incluso ya hasta terminó la tarea. Entonces, esperemos que se vaya restableciendo rápidamente. A ver, otra vez no vi el chat. Alguien me mandó algo. Este Está configurada para que sea, bueno, alcancé a ver, me dio algo ahí. Está configurada para que sea en un solo intento. Entonces, lo que les comentaba ayer era que la resolvieran, que no le enviaran, ¿verdad? Porque una vez que ustedes lo envían, obviamente ya lo toma como un intento. Entonces, intenten ingresar, empezar a hacer un problema, dos problemas, no sé, ¿no? Porque va a estar abierto de aquí hasta el lunes. Entonces, hasta cuando ya esté completo, entonces ya lo envían. Vayan anotando las respuestas. Acuérdense que barajea la plataforma las respuestas, incluso hasta las preguntas. Entonces, podría no coincidir, si vuelven a ingresar, podría no coincidir la opción que hicieron en la primera vez con la segunda vez, podría ya no coincidir, ¿no? Entonces, yo diría que sí, como que si ya vieron la respuesta, como que la apunten y cuando vuelvan a ingresar, muy seguramente a lo mejor está todo vacío, entonces pues bueno, ya van llenando las que ya completaron, ¿no? Las que ya terminaron, ¿no? Pero tengan cuidado con eso, con el barajeo de las respuestas y de las preguntas que sí podrían empezar a cambiar, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso nada más. Entonces yo supongo que entran, empiezan a resolver, me tengo que ir, ya sé que hasta el lunes se va a entregar esa tarea, entonces me salgo de la plataforma, cierro todo, y al otro día regreso. Si al otro día están todavía ahí lo que contestaban, perfecto, no les sigue. Si no están, bueno, al menos ya en una hojita ya habían apuntado su respuesta, pues vuelven a rellenar las que ya habían contestado, ¿no? Entonces, y ya, cuando esté todo completo, ya le dicen enviar, ¿ok? Entonces, porque si lo envían, lo puse a un intento, ¿no? Y lo puse a un intento porque en los otros semestres, bueno, en el semestre pasado, había alumnos que tenían hasta 5 veces la tarea, ¿no? Entonces, ya después ya no sabían ni a cuál tarea hacerle caso, ¿no? No tenían una calificación, no tenían otra y así, ¿no? Entonces, por eso fue que quité un poquito el número de intentos y lo puse a uno nada más, ¿no? Pero bueno, ustedes me dicen, si hay algún problema, ahí me avisan. Ok, entonces continuamos con la Profesor, clase. ¿Qué pasó? disculpe, Ajá. ¿cómo es que iba a ser el método de evaluación? ¿Cuánto es que van a valer las tareas? Me ha funcionado bastante bien. El semestre pasado le pusimos un punto al examen correspondiente. Entonces, de acá, esta tarea 1 corresponde con el examen 1. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, pues yo no hago tarea, mejor me apuro, estudio bien, saco 10, pues ya, no hay problema, no hay penalización por no hacer tarea. Pero si ustedes obtienen, no sé, un 9, por ejemplo, en la tarea, en el examen,
hicieron la tarea y la pasaron pues relativamente bien, tampoco es de tener una tarea con 0, y bueno, usted dijo que nada más era la tarea, ¿no? Y yo no contesté nada y lo mandé así, O sea, como si aprobarla, pues, aprobar la tarea. exactamente, aprobar la tarea, al menos con 5, ¿no? Así ya, pongámosle. Sí, ya como que con 4 ya se veía, Sí, como que ya no se vería bien, ¿no? Entonces, sí, porque aprobarla fui y yo el que la entonces, acabó. O sea, fui yo el que perfecto, había hecho la tarea ayer, sí, y saqué 8.3, entonces tenía la duda de que sí, si necesitaba alguna es un calificación en punto. específico para que contara. No, es un punto. En ese caso es un Ok. punto. Vamos a poner así, ¿no? Entonces, obviamente eso se presta a que digan, nomás contesto 6 para que tenga 6 y ya cuando se... Pues sí, finalmente sí creo que Sí, podría pero se suceder eso. arriesga a que si uno está mal, pues le va a bajar Exacto, mucho. exactamente, ¿no? Entonces es un punto. En su caso, si usted saca 10, pues sí, a lo mejor me va a decir, entonces sea atento para qué me sirve, ¿no? No se guarda el punto para el siguiente examen, se deja en ese. Son casos, pues sí, ni modo, ¿no? Pero si tiene menos de 10, bueno, pues es un punto, ¿no? Es un punto sobre el examen. Y claro, en el examen también debe de tener pues, mínimo un 5, ¿no? Un 4, Claro. pues ya no le va a ayudar mucho, ¿no? Seguiría estando por debajo, ¿no? ¿Ok? Pero entonces ese fue el criterio que seguimos. Igualito que el semestre anterior. Un punto Perfecto. en el examen correspondiente. Entonces Ok, lo único que entonces, cuenta para la evaluación es pues son los parciales. ajá, y claro, bueno, no es exclusivamente el paseo, ¿verdad? Pero sí, si optan por no hacer tarea, sí, sería exclusivamente el Ok, puro examen, perfecto. ¿sí? Gracias. Ahora, sí, joven. Ok, entonces continuamos con lo que estábamos empezando a ver lo de las funciones, espero que esta vez no se me apague. No, se está cargando, ahí está. Entonces, estábamos viendo funciones y dijimos que son exactamente iguales a las de cálculo 1, ¿verdad? Tenemos dos variables, una y, que es vector, ¿verdad? Que es vamos a ponerle rm, y una x. Disculpe, ¿Qué pasó, joven? ¿podría volver a poner esta definición de las funciones de Sí, Rn que había ok. puesto? Sí, porque si le diré yo, la pongo a la hoja de ayer, pero quién sabe por dónde la dejé. Entonces, claro, entonces dice definición, decimos que y es una función de x, ¿verdad? Donde x es un vector en Rn, n componentes, y es un vector en Rm, m componentes. Entonces, decimos que este vector y es una función de x si a cada valor, ¿verdad? De x le corresponde uno solo de y, ¿verdad? Entonces, hay lo que le llamamos una regla de correspondencia, que funciona, valga la redundancia, igual que en cálculo 1, ¿verdad? Ponemos a la y en términos de los valores de x. Cuando le damos valores a la x, obtenemos los valores de y. Entonces, ¿cómo vamos a asignar esos valores? Pues por una regla de correspondencia, ¿verdad? Entonces, funciona de la misma forma, ¿verdad? Habíamos dicho que nuestra notación iba a ser algo así, f de x, como en cálculo 1, pero bueno, en este caso voy a remarcar que estamos en espacios vectoriales Rn y Rm de esta manera. Voy a conservar la simbología de y con una flecha arriba, ¿verdad? Para indicar que no es un número, que podría serlo, pero podría no, que esto de acá en realidad es un vector, que aquí contenemos n, en ese caso m variables, ¿verdad? En este caso de acá, y que aquí contenemos n variables, ¿no? Entonces la notación de función la voy a poner de esta manera. Cada vez que yo evalúo valores en x, obtengo los diversos valores, las diversas componentes de y, ¿no? Esa era una notación. La otra notación que íbamos a aceptar es que a veces también la ponemos así, como f una función que va de Rn a Rm, ¿no? Indicando que tengo un conjunto, en este caso un espacio vectorial, y que va de ese espacio vectorial a este otro espacio vectorial. Si no queremos hablar de espacios vectoriales, simplemente estamos pensando que vamos de vectores en vectores, ¿no? Este tiene
n componentes y este tiene m componentes. Hablamos de un dominio, ¿verdad? Dominio. Profesor, Hey, ¿qué no sé pasó? si influya en algo, Sí, pero en la clase de ayer dijimos que la de Y era R a la N y X era R ya. a la M. No sé si Sí, no influye en importa. algo o No, no sea, importa. no No, 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 importa. no. Sí, nomás lo único que aquí vamos a cambiar RM a RN. Pero sí, no. Nada más lo único que quiero es que X tenga N componentes y Y tenga M componentes o viceversa, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, X podría tener 5 componentes y Y podría tener 10 componentes. Entonces, nada más eso es lo único que quiero hacer hincapié en esta parte. Pero sí, sí me acuerdo que le habíamos puesto M aquí y N aquí. X era RM y Y era RN. Pero es indistinto, ¿no? Es nada Ok, más indicar que son espacios vectoriales a espacios vectoriales. ok. Ok, el dominio de F, el dominio de mi función, igual que en cálculo 1, el dominio es el conjunto de, o subconjunto, como te le quieran, de Rn, ¿verdad? Mi dominio, o sea, donde la regla de correspondencia tiene sentido, ¿ok? Como vamos a seguir evaluando, debemos de tener un lugar donde podamos evaluar. Nuevamente tenemos los problemas de cálculo 1. No hay raíces de números negativos, por ejemplo, las raíces cuadradas. No podemos dividir entre 0, ¿verdad? Igual, entonces aquí igual no podemos dividir entre 0. Los logaritmos no los podemos evaluar en números negativos ni en 0. Entonces todo eso empieza a meter restricciones a los valores que le podemos dar a la X, ¿no? Entonces el dominio está formado por aquellos valores de X donde podemos evaluar a la función, ¿sí? O sea, donde no haya algo entre 0, donde no haya raíces de números negativos o donde no haya logaritmos de un 0 o de un número negativo, ¿no? Cosas de ese estilo van restringiendo los valores de X, ¿no? Antes de pasar a hacer un ejemplo explícito, les había yo puesto por ahí varios ejemplos, ¿verdad? Ejemplitos de este tipo de funciones. Hablábamos de funciones, ¿verdad? Que iban pues de Rn a R, ¿verdad? Les había yo puesto, por ejemplo, si queríamos calcular el volumen de un cono, por ejemplo, ¿verdad? El volumen de un cono será igual a un tercio de pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿verdad? Aquí depende de dos variables, la r y la h. Entonces necesito el valor de r, necesito el valor de h para calcular el volumen de ese cono. Entonces, esta de aquí la puedo ver como una función de esta forma, donde la regla de correspondencia es esta. Esta es mi regla de correspondencia. El volumen depende de cuánto vale el radio y de cuánto vale la altura. ¿Ok? Entonces, vería yo qué valores le puedo meter al radio y qué valores le puedo meter a la altura. En principio, aquí le puedo meter cualquier radio y cualquier altura. Obviamente, físicamente el radio debe ser un número positivo, ¿verdad? Y la altura también, mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, pero en principio matemáticamente R y H pueden tomar cualquier valor numérico, ¿no? La ley del gas ideal, por ejemplo, ¿no? Que era nRT entre V, también cae dentro de esta categoría, ¿verdad? Porque Profesor, finalmente, ajá, disculpe que le voy a interrumpir. ¿No habíamos dicho que la del cono era 1/6 y no 1/3? es un tercio, ¿no? La del cono. Me- La del tetraedro, Lo del tetraedro son un de 6. sí, ya, es es que, un pues, bueno, sexto. no sé, me acuerdo que habíamos visto un sexto, pero bueno. Ajá, Sí, si le No. puse un sexto, sí, es me que, pues, equivoqué. por eso. Sí, entonces, corríjanme, sí, corríjanle en su apunte. Bueno, en el video no lo van a poder corregir, ya tienen evidencia. No, es un tercio, sí. I'm sorry, ahí yo me equivoqué. Es No un se tercio, preocupe, profe. es un tercio de pi es el volumen, un tercio. Pi por r al cuadrado por altura entre 3. Entonces, sí, si le puse un sexto, corrígeme. El sexto es nada más cuando queremos sacar el volumen de un tetraedro, pero que se origina de un paralelepípedo. Ahí sí va un sexto. Pero en general, los volúmenes de todos las pirámides
es el área de la base por altura entre 3, todas, ¿no? O sea, lo que mide el área de la base y luego multiplicado por la altura y eso lo dividimos entre 3. Ok. Sí, entonces es un tercio. Uno menos específico podría ser una función como esta, f de xy igual a x al cuadrado más y cuadrada, por ejemplo, ¿no? Esta también es una regla de correspondencia. Si yo quiero saber el valor de la función, necesitan decirme cuánto vale x y cuánto vale y. Aprovechando un poquito esto, la notación, yo puedo poner aquí 2 y puedo poner aquí 4, ¿verdad? Y entonces lo que estoy especificando es que la x es 2 y que la y vale 4. Entonces aquí simplemente es igual que en cálculo 1, es sustituir en la función, ¿verdad? Entonces y hacemos la cuenta, son 16, digo 4, 4, 16, y esos son 20, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo que estoy obteniendo, yo estoy sustituyendo dos números, el 2 y el 4 para el x y la y, 2 y 4 son dos números, y nada más me está regresando como resultado uno solo, 20. Entonces, esa es una función, ese es un ejemplo de una función que va de dos variables, 1, 2, a una sola variable, r. ¿Verdad? Entonces, esos son el tipo de funciones que caen dentro de este esquema de Rn a R, ¿no? ¿Ok? Otra función podría ser, no sé, por ejemplo, f de x, y, z, ¿verdad? Así, tres variables. Podría ser x al cubo más y cuadrada menos z, por ejemplo, ¿no? Entonces, para saber el valor numérico de esta expresión, pues simplemente díganme cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z, de la cantidad infinita que tenemos de números, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pongo que sea 1, 3 y menos 2, ¿verdad? Entonces la x vale 1, la y vale 3 y la z vale menos 2. Entonces esto sería 1 al cubo más 3 al cuadrado menos 2, que son 1 más 9 más 4, no más 2, perdón, más 2, menos por menos es más 2, 9, 10, 12, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy metiendo tres valores numéricos y la expresión, ¿así? A ver, son 1, es 1, 3 son 9, menos por menos más, 2. Sí, ¿no? 9, 10, 12, ¿no? Sí, sí, ahí váyanme corrigiendo, porque sí, de repente me equivoco. Entonces, estoy metiendo tres números, 1, 3 y menos 2, ¿no? Son 3, ahí claramente son 3 para x, y, z. En ese orden, x, y z. Sustituyo aquí, 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 hago la cuenta y nada más me regresa un solo número. O sea, me regresa un escalar. Entonces, a veces a este tipo de funciones les llaman funciones de vector a escalar, así le llaman, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, libros como Hazer, de análisis matemático, el volumen 2, que trata sobre varias variables, así les llaman, ¿no? Funciones de vector a escalar, ¿no? Funciones de un vector a un escalar. Entonces, estos son ejemplos de este tipo de funciones de Rn a R, ¿verdad? Igual, ¿no? Mi dominio de esta función, pues son cualquier número, yo lo puedo escribir acá, ¿verdad? Cualquier número le puedo dar a X y cualquier número a Y y cualquier número a Z. A ver, hagamos uno, digo ya que estamos pensando en el dominio, ¿verdad? Una de dos variables podría ser esta, por ejemplo, X menos Y, ¿verdad? Así, por ejemplo, ¿no? Logaritmo natural, ¿no? Igual cae dentro de este tipo de funciones, de Rn a R. Aquí son dos variables, X y Y, ¿verdad? Entonces yo podría preguntarme cuánto vale f de 2, por ejemplo, de 2,4. ¿No? Entonces uno viene, hace la cuenta, 2 menos 4, y esto es igual al logaritmo natural de menos 2. Pero aquí tengo un problema. Ese menos 2 no le puedo calcular su logaritmo. En números reales no se lo puedo calcular. Entonces yo no puedo meter el 2, 4. O sea, ese lo debo de quitar. Entonces eso me dice simplemente que el dominio, este de acá, no pertenece al dominio de la función, ¿verdad? Entonces el 2, 4 no pertenece al dominio de f. Entonces cuando dije que el dominio son todos aquellos donde la regla de correspondencia tiene sentido, pues que no pase como acá, ¿no? Que de repente sustituya y ya no le pueda sacar, ya no le pueda yo hacer la operación, ¿no? ¿Ok?
Entonces, en este caso yo estaría pidiendo que x menos y, ¿verdad?, sea estrictamente mayor a 0, ¿verdad? Entonces, mi dominio, ¿verdad?, para este caso, pues básicamente serían todos los x y y, ¿verdad?, como estamos estado escribiéndolos, todos los x y y, pero con la condición de que x menos y sea mayor que 0, ¿verdad? Entonces, si cumple esta condición, está en el dominio. Si no cumple esta condición, no está en el dominio. Entonces, son los mismos problemas que tenemos de cálculo 1. No podemos dividir entre 0. Las raíces, no podemos sacar raíces de números negativos, raíces cuadradas. No podemos sacar logaritmos de números menores o iguales a 0, ¿verdad? Tienen que ser mayores estrictamente a 0, ¿ok? Entonces, todo eso se vuelve a heredar de cálculo 1. Ok, entonces, ajá. El contradominio son las donde van a ir a dar los resultados. En este caso, el contradominio es este segundo conjunto, a donde van a dar cada uno de los resultados. El contradominio o codominio es este, básicamente, el segundo conjunto, a donde van los resultados, ¿no? No he hablado aquí mucho, pues en cierta manera sí lo podríamos trabajar, el codominio, incluso la imagen, ¿no? La imagen de mi función son todos los resultados. Todos los resultados que viven acá sería la imagen de mi función, ¿verdad? Pero bueno, es un poquito más complicado aquí porque estamos hablando de más variables, ¿no? Entonces, por eso ya a veces ni lo menciono. Lo voy mencionando poco a poquito, pero en principio el codominio o contradominio es el segundo conjunto y ahí vive la imagen, los resultados de la función. Cada vez que yo evalúo hay un resultado y el resultado va formando lo que es la imagen, ¿no? La imagen de mi función. Ok, habíamos visto también otro tipo de funciones, por ejemplo, para trayectorias. La posición de una partícula que se mueve en el espacio, cada punto por donde va pasando esa partícula tiene coordenadas. Si es en el espacio, tiene coordenadas X, Y y Z. Y esas coordenadas van cambiando conforme va cambiando el tiempo. Entonces hablamos de funciones, ¿verdad?, de una sola variable a varias variables. ¿Ok? Funciones de una variable a varias variables. Un ejemplo, pues podríamos poner esto, coseno de t, seno de t, por ejemplo, ¿no? Coseno de t, seno de t. Entonces, cada vez que yo evalúo en la variable t en un valor numérico, por ejemplo, f en 0, ¿verdad? Nada más estoy sustituyendo un solo valor, t. ¿Cuánto vale t? Pues vale 0. Así lo voy a especificar, t vale 0 y entonces lo especifico mediante esta simbología. Quiere decir, sustituye coseno de 0, seno de 0, y entonces cuando haces la cuenta, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, si ustedes observan, con un solo numerito fabricamos 2. Al 0 le corresponde el 1 y el 0, ¿no? Entonces, y bueno, como el coseno y el seno no están limitados, pueden tomar cualquier valor t. Entonces, el dominio de esta función pues, son todos los reales, ¿no? Entonces, cada vez que yo evalúo en t en algún lugar, por ejemplo, pi, ¿verdad? Que sería coseno de pi radianes, ¿verdad? Y seno de pi radianes, pues esto de aquí es menos 1,0, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo meto un número, me arroja 2 números. Entonces, esa es una función de un solo numerito, o sea, R1, ¿verdad? R, y va a dar el resultado, va a dar a 2 numeritos, o sea, R2, ¿no? Entonces, este será un ejemplo de una función que va de R a R2. Nótese la diferencia con las de acá, ¿no? Entonces, en general van de una sola variable a varias variables, ¿no? ¿Ok? Entonces, este también es un ejemplo del tipo de función que vamos a estar estudiando a lo largo del curso, ¿no? Y generalmente son las trayectorias por donde va a seguir un punto, ¿no? Una partícula, ¿no? ¿Ok? Profesor, ¿le Entonces, puede ¿qué regresar pasa? un segundito, por Claro, favor? claro. A ver. Gracias. Oiga, Entonces, profe, sí, tengo una duda.
¿Qué pasó? Entonces, si no estuviera la coma y estuviera, digamos, un más, ya sí daría una sola de R, o sea, Ajá, que estuviera en R1. sí, de R1 a R1, o sea, de RR, sería de cálculo 1. Si aquí en lugar de comita fuera un más, entonces sí sería lo que es coseno más el seno, sería 1 más 0, que sería 1, entonces iría de 1 a 1. Esa es una sola variable, y eso es el curso de cálculo 1. Aquí la comita me indica que son dos variables y son independientes. O sea, no se suma esta ni con esta, ni se multiplica, sino cada uno es por separado. O sea, cada uno es un resultado y es independiente uno del otro, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene el R2, ¿no? De R a R2. Entonces, ajá, digo, puedo meter más variables, coseno de t, seno de t, t, 2t, por ejemplo. Le puedo meter tantas variables como yo considere. Y entonces todas dependen de una sola variable, la t, en este caso, ¿no? Digo, uso la t por analogía con la dinámica de una partícula, ¿no? T nos hace referencia al tiempo, y estos son muy usados en física, en cinemática y dinámica, claro, del espacio, ¿no? Cuando vemos una partícula moviéndose en el espacio, entonces el t hace referencia al tiempo. Pero igual puedo usar cualquier variable, ¿eh? Cualquier nombre de variable. Me van a ver así un poquito, quizás, pues, porque los ejemplos generalmente siempre son tomados de física, pero aquí puedo poner cualquier variable, ¿no? No tiene que ser t, finalmente, ¿no? Entonces, llevamos dos funciones de Rn a R, de R a Rn, de varias variables a una variable. Estas de acá también les llaman funciones vectoriales, así les llaman, ¿no? Funciones, voy a ponerlas aquí, funciones, en algunos libros llaman funciones vectoriales. Precisamente porque la imagen, ¿verdad? O sea, los resultados de la función son vectores en Rn, ¿no? Ok, entonces les llaman así funciones vectoriales. Algunos les llaman funciones de variable real a vector, ¿verdad? Porque va de un número, o sea, de un escalar, de un real a un vector. ¿Ok? Entonces, otro tipo de funciones son las funciones que van de R, otro tipo de funciones son las funciones que van de Rn a Rm. Estos son el tipo de función más general que vamos a ver en el curso. Si se fijan, las otras dos que acabamos de ver son casos particulares de este. Cuando m vale 1, es una función de Rn a R, varias variables a una sola variable. Cuando n vale 1, son de R a Rm, o sea, de una variable a varias variables. Pero no necesariamente tiene que ser 1, puede ser varias variables a varias variables, ¿no? Por ejemplo, considérense algo así, no sé, x más y entre 2 y x por y. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta es una función que depende de dos variables. Si me dicen cuánto vale x y cuánto vale y, yo puedo calcular esta componente y puedo calcular esta componente. Entonces son dos variables. ¿Verdad? Si yo hablo de f de 2,6, por ejemplo, ¿verdad? Digo, nomás por tomar enteros, ¿no? Para que no me cueste un trabajo sumar. Entonces la x vale 2, ¿verdad? De acuerdo con mi orden, la x vale 2, mientras que la y vale 6. Entonces sustituir 2 más 6 entre 2 y 2 por 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la x vale 2 y la y vale 6, de acuerdo con esta estructura. Entonces si hago la cuenta, ¿verdad? Son 6 más 2 son 8, entre 2 son 4, ¿verdad? Entonces tengo mi primer componente. La primer componente es básicamente 4. La segunda componente pues es el producto de esas dos. Son independientes si se fijan. Son 2 por 6 son 12, ¿no? Entonces significa que f evaluado en 2, 6. Si se fijan, estoy metiendo dos números. 2 y 6 son dos numeritos independientes. Y eso me da otra vez dos numeritos.
Puedo meterle tantos componentes como yo quiera, ¿verdad? O como mi problema me pida, ¿no? Entonces, claramente son dos valores, 1 y 2. Eso es R2. Claramente el resultado, ¿verdad? El resultado es R2 también. Vive en R2 y entonces mi función va de R2 a R2. ¿Ok? Entonces, vamos a ocupar frecuentemente este tipo cuando queramos hacer, sobre todo cuando queramos hacer transformaciones de coordenadas, de varias coordenadas a varias coordenadas, vamos a utilizar este tipo de funciones, ¿no? Entonces, de R2 a R2, ¿ok? Y entonces le decía, esta es como que la más general y los otros dos son como casos particulares de esta, ¿no? Pero ya se ha hecho tradición separarlas, ¿verdad? Si consultan ustedes, por ejemplo, el de análisis matemático de Hasser, Lasalle y Sullivan, el cuate hace la separación, ¿no? Capítulo 3, funciones de Rn a R. Y trata todo lo que se refiere a eso. Capítulo 5, funciones de R a Rn o a Rm, como ustedes lo quieran ver, ¿no? O sea, es independiente del nombre. Y el último capítulo que él ve funciones que van de Rn a Rm. Y lo que hace es tratar todo lo que se refiere a este tipo de funciones, derivar, integrar y todo. Luego tratar todo este tipo de funciones, derivar, integrar y todo. Y luego tratar este tipo de funciones, volver a derivar y volver a integrar. Y vamos a ver que se derivan y se integran de manera diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver que son, cada uno en su contexto, son funciones importantes, ¿verdad? En la práctica, pero cada uno de ellos, su teoría es, entre comillas, algunas veces relacionadas, pero se aplican en diferentes cosas, ¿ok? Entonces, estos son los 3 tipos de funciones que vamos a trabajar en todo el curso. Ya les mostré algunos ejemplos de esas funciones, ¿verdad? Entonces, voy a seguir muy el estilo de Hasser. Voy a empezar con esta, ¿verdad? Algunas cositas, luego sigo con esta y luego al final con esta, ¿verdad? Y ya que tengamos reunidas todas, entonces ya empezamos a ver conceptos como límites, derivada, integración y ver cómo se realizan en cada una de estas, ¿no? Y vamos a ver muchas conexiones entre ellas, pero vale la pena tratar de ver cómo se ven cada una de ellas, ¿no? Entonces, quisiera por el momento tratar funciones que van de Rn a R, nada más. Funciones de Rn a R, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues las podemos ver a nivel de, pues, un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Los reales forman un espacio vectorial finalmente. Entonces, espacios vectoriales. Queremos, tienen algo que podríamos decir que es una parte geométrica, ¿no? Una parte geométrica. Entonces, como que esto lo podemos de alguna manera graficar, intentar graficar. El problema es que nada más podemos graficar hasta R3. R2, acuérdense, es así, X y Y, básicamente, y eso se vio bastante bien en cálculo 1. Cálculo 1, trabajamos en este tipo de ejes, X, Y, ¿verdad? Y bueno, hacemos gráficas de funciones de una variable a una variable. El siguiente tipo de gráficas que podemos hacer son en el espacio, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, para hacer este tipo de funciones, las únicas que vamos a poder graficar o que vamos a poder ver su parte geométrica son las que van de R2 a R. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros graficamos aquí en X y Y, generalmente lo que hacemos es hacemos una tabulación, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Hacemos una tablita así, le damos valores a X y vamos obteniendo valores de Y, de acuerdo con la regla de correspondencia. Sustituimos X igual a A en la regla de correspondencia y obtenemos B.
esto de acá me da el punto A, B. Este voy y lo grafico, ¿verdad? Entonces ahí tengo mi gráfica. Si yo quiero graficar esto haciendo algo parecido a esto, ahora necesito 2, porque mi dominio está formado por 2 componentes. Entonces, si yo planeo graficar eso, pues necesito, si mi función, Profe, la voy a poner así, z, ¿no? La voy a poner z igual a f de xy, ¿no? profe, Porque x y y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, ¿te puedo señorita? bajar tantito, por favor? ¿Me puedo bajar? Quiere decir así, ahí está. Sí. ¿Sí? Perfecto. Funciones de 2 a 1 variable. Entonces, quiere decir que yo voy a sustituir 2 números, un valor de x y un valor de y voy a Gracias, obtener un profe. tercer número. A ese tercer número generalmente le vamos a llamar z, al tercer número. Aquí nada más como son 2, pues uno le llamamos, a los resultados le llamamos y a lo que estamos evaluando le llamamos x. Aquí necesitamos 2. Ok, entonces generalmente siempre usamos x, y, z, ¿no? Para ese tipo de funciones. ¿Listo, verdad, señorita? Sí, ya, gracias, profe. Sí, señorita. Entonces, le voy a llamar así z. Z igual a f de x, y, ¿no? Entonces, cuando yo quiero graficar esto, pues ahora resulta ser que yo tengo que darle valores a x y a y. ¿Verdad? Ahí tengo que dar valores a x y y. Y el resultado lo voy a graficar en la tercera columna, z. Entonces, si yo le doy a x el valor de a y a y el valor de b, entonces lo evalúo, hago las cuentas y obtengo el valor de z. Supongan que ese fuera c. Supongan que les da el número c. Entonces, esto de acá tiene las coordenadas a, b. Las 2 primeras coordenadas son mi dominio, son los que yo le di valor a x y y. Y la última es el resultado. Entonces, eso de ahí vive en R3. Son 1, 2, 3. Entonces, para graficar, necesito un sistema de ejes X, Y, Z. O sea, necesito el sistema X, Y y Z. ¿Ok? Si tengo una función que va de R3 a R, ya tengo problemas, porque ahí ya son 4 componentes. Y entonces ya no lo voy a poder dibujar, porque necesito 4 ejes mutuamente perpendiculares y eso ya es imposible. Entonces, la geometría nada más va a ser para funciones que van de R2 a R, porque esas las podemos dibujar, pero de R3 a R, pues ya no las vamos a poder dibujar, ¿no? Pero sí podemos trabajarlas, ¿no? No necesitamos el dibujo para trabajarlas, ¿no? Aquí nada más es como que una manera de visualizar, pero no es necesario para el trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, considérense como ejemplo la siguiente función, f de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrada. Esa, ¿no? Esa es una función que va de R2 a R. ¿Ok? Si hago yo mi tablita, ¿verdad? Le doy valores a x, le doy valores a y obtengo valores de la función que le he llamado z. Z es el valor de la función. Por ejemplo, si a x le doy el valor de 1, ¿verdad? Arbitrariamente, ¿no? Igual como en cálculo 1, que cuando uno hace la tablita, uno le empieza a dar valores a la x, ¿no? O sea, aquí igual, cualquier que sea, ¿no? Y por ejemplo, lo que y valga 0, ahora necesito 2 valores. Sustituyo 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ese es un 1. O sea que la z vale 1. Este es el punto 1, 0, 1. Si le doy, por ejemplo, a x le doy el valor de 2 y a la y le doy el valor de menos 3, ¿verdad? Entonces, sustituyo, son 4, 2 al cuadrado son 4, ¿verdad? 3, menos 3 al cuadrado son 9, 4 más 9, 13. Entonces, este es el punto de coordenadas 2 menos 3, 13, ¿verdad? Y entonces lo Profesor, que... ¿Qué pasó? disculpe, pero ahí como tal en el ejemplo nada más está poniendo X y Y, porque en la tablita está añadiendo la Z.
Porque son los resultados. Son los resultados de la evaluación. En algún lado hay que Ok. ponerlos, ¿no? O sea, si la X vale 1, ¿verdad? O sea, la Ujú. X vale 1, ahí está, y la Y vale 0, ¿cuánto vale esta expresión? Y esa expresión es lo que yo le estoy llamando Z. Entiendo, entiendo. ¿Eh? Entonces, en este caso ya 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, y ese es un 1. Entonces, es este 1. Entonces, voy evaluando. Aquí ya tengo dos variables y voy evaluando para obtener el valor de Z. Perfecto, Lo gracias. mismo, ¿no? Si si X vale 2 y Y vale menos 3, pues evalúo y eso me va a dar 13. Y así me voy, ¿no? Le puedo ir dando puntos punto a punto, ¿no? Le puedo ir dando punto a punto, ¿no? Y cada vez que obtengo, que doy un valor a X y un valor a Y, obtengo un valor de Z y eso me da un punto. El punto de coordenadas 1, 0, 1. Ese voy y lo localizo en mi sistema de ejes coordenados, ¿no? Que X, aquí y aquí Z. Entonces me dice que en X vale 1, o sea, camino 1 por acá, ¿verdad? 1 hacia acá en X, ahí está. Y luego dice avanza 0 en Y, entonces ahí me quedo, no avanza hacia acá ni hacia acá, y me quedo exactamente porque la Y vale 0. Y luego sube 1. Entonces, pues ahora sí que por mi tipo de gráfica, lo tendría yo que hacer algo así sesgado, ¿no? Más o menos por acá, más o menos por acá, ¿no? Por acá andaría ese puntito. Ahí está el puntito, ¿no? Ese punto corresponde con el 1, 0, 1. El otro, ¿no? 2 menos 3,13, pues sería caminar 2 hacia acá, en Y menos 3. Como la Y negativa va hacia acá, pues sería caminar hacia acá, ¿verdad? Menos 3. Y luego subir 3, pues ahí lo ubican, ¿no? Digo, no lo hice a escala, pero pues por aquí anda el 2 en X. La Y anda como por aquí, ¿verdad? 1, 2 y menos 3. O sea, que sería como algo así más o menos por aquí. Y luego subir 13, ¿no? Hasta arriba otra vez, ¿no? 13, para localizarlo, ¿no? Va a ser un poquito más difícil porque, les digo, estoy atrapado en una hoja de papel y la hoja de papel es plana, ¿verdad? Pero bueno, no es difícil imaginarse. Párense en su cuarto, dijéramos, donde hace la trave, donde está la trave es una de las esquinas, ¿verdad? El piso nos sirve, ¿verdad? Y entonces uno empieza a caminar paralelo a una de las paredes, luego paralelo a la otra pared, y luego ubica uno ya sea hacia arriba o hacia abajo en el mismo cuarto, ¿no? Entonces ahí uno va localizando los puntos, ¿no? O sea, un cuarto finalmente, o sea, un cuarto de habitación, pues, nos sirve como uno de los octantes de mi sistema de ejes coordenados, ¿verdad? Ya saben cómo ubicar el X, el Y y el Z, ¿verdad? Con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, las paredes les sirven, ¿verdad? Las paredes y el piso les sirve como la separación de un primer octante, ¿no? ¿Ok? A mí me va a costar un poquito más de trabajo aquí porque, digo, estoy atrapado en la hoja de papel y esa es plana, ¿no? Entonces, ahí les pido que más o menos empiecen a dibujar algunos puntitos, ¿no? Baldor lo hace, ¿no? Cuando resuelve sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, él simplemente pinta un punto por acá, donde se cruzan las rectas y dice, ese puntito tiene más. Es como lo hace el 4, ¿no? A mí me late que lo resolvió de otra manera y bueno, ya dice, miren, lo localizo para acá. Muy difícil, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, caminar en X, caminar en Y y subir o bajar, dependiendo de cómo sean los signos, ¿no? Por ahí están dos puntitos, está este y está este, ¿no? Y bueno, pues podemos hacer lo mismo que hacíamos en cálculo 1, empezarlos a pegar esos puntos hasta que se vaya formando la figura. Aquí va a estar medio difícil, no va a ser nada fácil con dos puntitos, ¿no? En los otros son curvitas, pues son rápidas. Por aquí, para empezar, habría que ver qué gráfica, perdón, qué gráfica espero obtener para empezar. Curvas, puras curvas así trazadas o qué onda. Si ustedes meten esta función en un paquete, por ejemplo, matemática, Maple, Derive, o incluso en el internet, que ya hay graficadores,
metan punto a puntito, así como estos, un chorro de puntitos. ¿Qué les gusta? Unos 1000 puntos. Y bueno, que el programa los empieza a graficar. De un momento a otro van a empezar a ver que se va formando una figura. Esa es la gráfica, ¿no? Van a empezar a ver ahí algo que se va dibujando, algo que se va viendo, y van a decir, sí empieza a tener forma. Pero nosotros no tenemos esa manera hasta que no vayamos a la computadora, ¿no? Entonces, habría de haber una manera en la cual pudiéramos ver la gráfica. Bueno, pues hay un método que utilizan mucho los topógrafos, que son, no le llaman así ellos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero nosotros le llamamos curvas de nivel. Entonces, con curvas de nivel podemos hacer esto mismo, pero con un número infinito de puntos. Entonces, en lugar de ir trabajando punto a puntito, lo que vamos haciendo es trabajar un número infinito de puntos y luego unir todo ese número infinito de puntos hasta ir formando la figura, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja lo de las curvas de nivel? Curvas de nivel, ¿no? Entonces, tenemos una función, ¿verán? Así, ¿ok? Y ya vimos que esa función la puedo graficar en un sistema de ejes X, Y y Z, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es darle valores a Z y mantenerlo constante y ver qué valores de X y Y hacen que esa función vayan a dar a ese valor de Z, ¿no? Entonces, hago Z igual a una constante, Z igual a una constante, ¿verdad? Que le voy a llamar en general C, ¿verdad? Y entonces mi función es esta, queda así, f de x, y igual a c, ¿verdad? Entonces, lo primero que observo es que esta es una función implícita de cálculo 1, ¿no? Entonces, es una función implícita, pero es de cálculo 1, porque yo puedo despejar de aquí y en principio poner a la y como función de x. Entonces, esta es una función de tipo implícita. Y como es de cálculo 1, pues es una curva. De ahí el nombre de curva de nivel. Ahora, geométricamente, ¿qué estoy haciendo cuando hago z igual a una constante? Bueno, poner z igual a una constante significa que la altura permanece constante. Acuérdense que mi sistema de ejes, X, Y y Z, aquí, Z está en este eje. Y eso me da la altura en el espacio, ¿no? Entonces, si mantengo z igual a una constante, lo único que estoy haciendo es dejar a la z constante, constante, y nada más mover la x y la y. Eso equivale a la gráfica que tenga yo aquí, haberle hecho un corte, ¿no? Entonces, sea lo que sea la gráfica de esta función, yo lo que hago es como cortar con un plano, ¿verdad? A cierta altura, ¿verdad? H, en este caso le llamé C. A esa altura corto la figura y lo que quiero ver es cómo va ese corte, qué es ese corte. Ese corte va a ser precisamente una curva, porque es esta de acá. Entonces le llaman una curva de nivel. Y claro, esas curvas van a depender de cuánto valga la constante C. Entonces, con una serie de valores de C, puedo sacar muchas curvas a ciertas alturas, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. ¿Ok? Y entonces esas curvas les voy a llamar curvas de nivel. Con esas curvas lo que yo puedo hacer finalmente es reintegrar la gráfica de mi función. Entonces, con todas esas curvas, lo único que voy a hacer finalmente es como si fuera un esqueleto, ¿no? El esqueleto de la gráfica, y luego tratar de ensamblarlas para formar ya la función, ¿no? La gráfica de mi función, la que quiero, ¿no? ¿Ok? Entonces, les adelanto, ya casi nos vamos, ¿verdad? La gráfica de una función
de esta forma es una superficie. Les adelanto de una vez. ¿Ok? Va a ser una superficie. ¿Qué quiere decir superficie? Pues quiere decir una lámina, finalmente. Una lámina con cierta acanalada, podríamos decir, no una lámina planita, ¿no? Sino con ciertas ondulaciones, podríamos decirlo, ¿no? Pero es una lámina, finalmente. Y en lugar de decir lámina, le llamamos una superficie, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como una cáscara, podríamos decirlo así, ¿no? Una cáscara de algo, ¿no? Que tiene, pues, cierta ondulaciones, yo no sé cómo llamarle, ¿verdad? Por ejemplo, una hoja, ¿no? Por ejemplo, esta hoja. Bueno, esta de acá también me sirve. Esta hoja, pues la puedo ver como una superficie. Si se fijan, la superficie pues sube de este lado, ¿no? Va subiendo, espero que lo alcancen a ver. Por acá, esa es una ondulación. Pero finalmente termina siendo una hoja, o sea, una lámina, ¿verdad? Sin espesor. El espesor es 0, básicamente. Digo, en este caso, físicamente es una idealización, pero en principio la superficie no tiene espesor, no tiene grosor, ¿no? Entonces nomás tiene largo, tiene ancho, y bueno, puede tener ciertas ondulaciones como esta, ¿no? Entonces no es planito, sino hay ciertas ondulaciones, ¿no? Entonces una función de este tipo me describe precisamente una superficie. ¿Y cómo la voy a dibujar? Pues trazando unas cuantas curvas de nivel. A ver, déjenme hacer este ejemplo, ya casi nos vamos, nos quedan 3 minutos, pero sí, yo creo que con unos cuantos todavía tengo un poquito de tiempo. Nada más para ver cómo trabaja y qué quiero decir con tanta palabrería, ¿no? Entonces, la función que había yo escogido era esta, ¿verdad? Así. Y que esto era la z. Entonces, le puse c, que z fuera igual a c, y entonces, ¿verdad? Si z vale c, entonces eso quiere decir que esto es x al cuadrado más y cuadrado es igual a c, ¿verdad? Y es una función implícita, porque no está despejada, por ejemplo, como estamos acostumbrados, la y no está despejada, ¿no? Está involucrada aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo que c valga 1, por ejemplo, eso quiere decir que estoy a una altura de 1, ¿no? Aún subo, valga la redundancia, a una altura de 1, ¿no? Entonces eso significa que esto me queda x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, ¿no? Y entonces ahora habrá que dibujar esta curva, pero esta curva ya está, son las de cálculo 1, ya la podemos dibujar, ¿verdad? Si por ejemplo le hago c igual a 2, por ejemplo, ¿verdad? Esto de acá es básicamente x cuadrada más y cuadrada. Digo, le puedo poner valores a c de cualquiera, ¿eh? 1, 1.5, pi, 3 medios, puede ser cualquiera. Le estoy poniendo enteros porque pues, son fáciles de trabajar, ¿no? Nada más por eso, ¿verdad? Y ahí está. Esta ya no es la misma curva que la de arriba. Esta es diferente. X cuadrada más y cuadrada igual a 2 es otra curva. Por ejemplo, si le pongo c igual a 3, es x cuadrada más y cuadrada igual a 3. Aparte de que es otra curva, estas dos, estas son las alturas a las que me encuentro. Me encuentro a una altura de 1, a una altura de 2, a una altura de 3. O sea, no son a la misma altura, son alturas diferentes, 1, 2 y 3. Acuérdense que C es la Z y esa es la que me gobierna la altura. Entonces, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, x cuadrada más y cuadrada igual a 2, x cuadrada más y cuadrada igual a 3. ¿No? Alguien podría ponerle c igual a 0. ¿No? Entonces tendría yo x cuadrada más y cuadrada igual con 0. Y finalmente alguien podría decir, ay, ¿por qué no le pones una altura negativa, menos 1? X cuadrada más y cuadrada igual a menos 1. ¿No? Ahí está. Bueno, ahora mi quehacer va a ser dibujar estas curvas. Hay que dibujarlas. Y a partir de ver esas curvas, hay que tratar de ensamblar la superficie
correspondiente con esta función. Pero bueno, Profesor. eso ya es... ¿Qué pasó? Pero no, yo creo que es un poco imposible que dé -1, ya que ambas, como están al cuadrado, ningún exactamente. número, no se va a poder. Exacto. Entonces eso quiere decir que no hay gráfica por debajo del plano XY. O sea Debe que ser la mayor a gráfica cero. está nada más... Exactamente. Entonces ahí podemos ya hasta deducir la imagen, ¿no? Que nada más es hacia arriba. Pero bueno, ya no les quiero quitar más su tiempo. Ya terminé la clase. Entonces nos vemos el lunes. Intenten hacer esa tarea. Si tienen problema, me dicen y dejo más tiempo para la tarea. El examen lo proponemos entonces para el próximo, de hoy en 8. ¿Cómo, el otro jueves? Sí, o sea, de mañana, de hoy en 8, el examen, pero ya el examen. O me dicen, sí. Ya les hablaré yo el miércoles cómo va a ser, pero podría ser el jueves, ¿no? Piénsenlo, de todas formas, todavía hay tiempo y me dicen, Ok. la tarea intenten hacerla. Si tienen algún problema, me dicen el lunes y bueno, o por correo electrónico, como ustedes gusten, y ya intentamos abrir más tiempo esa tarea, si necesitan más tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues jóvenes, tengan ustedes un buen fin de semana y en principio nos vemos el lunes que viene. Gracias, Profe, profesor. igualmente. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profesor. señorita Hasta luego. joven, hasta luego, jovencita. Gracias, profe. Hasta luego. Señorita, hasta luego, señorita, hasta luego.